Señor Padre, te damos gracias. Gracias por todas las bendiciones que has preparado para nosotros en los lugares celestiales. Gracias, Señor, por una salvación tan preciosa sin la cual nosotros no podríamos entrar a esos lugares celestiales. Gracias, Señor, por esta familia en la fe que nos has dado. Y gracias, Señor, por todas las demás cosas que has preparado para nosotros. Y lo mejor de todo es que no habíamos pedido nada. No habíamos pedido, Padre Santo, porque no teníamos la capacidad de comprender lo que tú eres capaz de darnos. Nosotros andábamos en un mundo errante buscando respuestas a nuestra vida. Andábamos clamando o pidiendo cosas vanas e ilusorias. Pero cuando comprendimos la verdad del Evangelio, empezamos, Señor, fue ahí donde empezamos a comprender la magnitud del don de la salvación. Porque como esa misma palabra indica, es un regalo que no es de hombres, por lo cual no se va a marchitar ni se va a perder. Es un regalo que viene de lo alto, desde los cielos, por el cual, Señor, nosotros no podríamos comprar. Nosotros podemos comprar regalos en la tierra, pero fuera de la tierra nada podemos adquirir. Y, Señor, también comprendemos que ese regalo fue hecho posible por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y nosotros lo único que queríamos era vivir. Por eso ese don completo que tú nos das, nosotros no podemos poner nada, Señor. No podemos poner ni un 0,000001 en él. Gracias y gloria a ti queremos darte en este día, Señor, por ese maravilloso regalo. Y como una parte de ese regalo que va incluida en esta oración, Señor, tenemos la iglesia de Cristo. Tenemos el cuerpo de Cristo que Él salvó, que Él amó, por el cual entregó su vida, para que fuese hecho a su semejanza y para que nosotros andemos en novedad de vida. Por eso hoy queremos aprender, Señor, de cómo debemos amar a esta iglesia. Si de verdad decimos que amamos a Cristo, no podemos subestimar, no podemos despreciar su iglesia. Y su iglesia son almas que todavía son imperfectas, almas que todavía siguen en camino a esa santificación, almas que todavía no han sido glorificadas, pero que te pertenecen, Señor, que forman parte de ti. Son tuyas porque tú las compraste con el precio de tu preciosa sangre. El que ama a Cristo pero no ama a la iglesia, no ama a Cristo. Ayúdanos, Señor, a comprender esto y ayúdanos, Señor, a que podamos ponerlo en práctica cada día de nuestra vida, que no podemos aborrecer al hermano, que no podemos engañar al hermano, que no podemos defraudar al hermano, que no podemos hacer sufrir a nuestros hermanos, que tenemos que orar unos por otros, someternos unos a otros, confesarnos los pecados unos a otros, vivir en sacrificio los unos por los otros, porque de esa manera, Señor, lo estaremos haciendo por ti. Ayuda a que comprendamos, Señor, y a que lo hagamos efectivo. Sobre todo, Padre Santo, con aquellos hermanos que son débiles en la fe, aquellos que todavía no han entendido la altura, la anchura, la plenitud de Cristo. Ayuda, Señor, nuestros corazones porque todavía siguen siendo pequeños. Ayúdanos, Señor, porque nuestros corazones todavía tienen alguna ligera inclinación a los deseos y vanidades de esta vida. Padre Santo, son muchas cosas que queremos pedirte, pero tú las conoces todas y tú nos darás las oportunas en su momento oportuno. Queremos dejar este tiempo, esta oración en tus benditas manos y oramos siempre en el glorioso, en el que no hay otro nombre dado en el cielo, no hay otro nombre en la tierra, no hay otro nombre en otro lugar que no sea el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. En él oramos. Gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a Romanos capítulo 1. Si se acuerdan, la semana pasada empezamos a aprender acerca de esta carta que es el corazón del Evangelio, esta carta que es el Everest de las Escrituras, esta carta que es la carta magna de Pablo a los romanos, en la cual nosotros tenemos que aprender muchísimo. Y espero de verdad que aprendamos todos. Romanos capítulo 1. Antes de nada, bueno, voy a darle alguna noticia. Ayer estuvimos algunos hermanos visitando la iglesia de Valencia
porque se llevó a cabo la inauguración, ¿no? La inauguración de la iglesia de Valencia. Bueno, ya existía la iglesia de Valencia, lo que pasa es que han cambiado de local, han comprado un local de unos 800 metros cuadrados, un local muy hermoso, el cual durante 3 años los hermanos han estado trabajando duramente, porque esa inauguración iba a ser en el año 2020, pero a causa de un tal COVID, el coronavirus, pues todo se paralizó y durante mucho tiempo pues no se pudo llevar a cabo esta obra. Y después los hermanos poco a poco han ido terminándola y ahora tienen un lugar precioso donde reunirse y donde seguir aprendiendo la palabra. La iglesia de Valencia es numerosa, son alrededor de 100, 110 hermanos, entonces es una iglesia que está siendo fortalecida por el Señor y nosotros también debemos aprender de ellos para que también seamos fortalecidos y crecer tanto en número como en fe. Entonces, les pido oración por la iglesia de Valencia, por los hermanos de Valencia. Yo les pedí al evangelista Con, ¿se acuerdan? Hace poco estuvo por aquí predicando, ¿no? Pues le pedí que también oren por nosotros para que mutuamente seamos edificados y confortados, como dice la palabra. Entonces, eso en primer lugar, la inauguración se llevó todo muy bien, todos los pastores y todos los hermanos nos reunimos allí pues para darles fortaleza y para que prosigan en la carrera de la fe. Y luego, como la mayoría saben, durante esta semana pues ha venido el grupo de misión de la iglesia de Segu, de Corea del Sur. Ustedes saben que nuestra misión procede de Corea del Sur y llegó a Corea del Sur gracias a unos misioneros de Estados Unidos que fueron a predicar allí a Corea del Sur. Entonces, y esos misioneros de Estados Unidos seguramente recibieron la salvación gracias a que algunos europeos, ya sean ingleses o alemanes fueron allí a predicar el Evangelio y ellos, gracias a los que en el comienzo de la iglesia primitiva predicaron a lo largo de toda Europa. Entonces, ¿dónde comienza esto? Comienza en Cristo y termina en Cristo, ¿no? No es que vengamos de Corea, hayamos nacido en Corea, sí, pero nuestra misión pues nos ayuda desde Corea. Por eso es importante que comprendan esto. ¿Por qué vienen estos hermanos a visitarnos cada año? Bueno, cada iglesia que hay en España tiene una iglesia en Corea pues que es madrina, ¿no? O que nos apadrina, digamos, que nos ayuda, a la cual podemos pedir lo que necesitemos y ellos nos dan lo que necesitamos y más de lo que necesitamos. Entonces es importante que les den algo fundamental. ¿Y qué es? Su cariño. Su cariño, su respeto y su oración. Entonces, esta tarde, porque hoy saben que hoy no va a haber servicio de comida, hoy después de terminar la palabra nos iremos a casa, comemos en casa y a las 3:30 venimos todos para recibirles, porque ellos comerán en Cuenca y vendrán aquí a este lugar para tener un buen tiempo de comunión. Pues que se presenten cada uno de ellos, nosotros tendremos algunas alabanzas, algunos testimonios y de esa manera compartir nuestro corazón y nuestro amor en Cristo. ¿Les parece bien que sí? Entonces, por favor, vuelvan, ¿vale? Ya no se queden echándose la siesta o haciendo otras cosas. Ha venido tu familia. ¿Son tu familia o no? Sí. Y mi familia, son mis hermanos amados en Cristo. ¿Saben a cuántos kilómetros está Corea? Está a 10.138 kilómetros de distancia. Perú, ¿saben a cuántos kilómetros está de aquí? ¿No? ¿No lo sabe? ¿Peruanos? Pues se lo digo yo. A 9.134 kilómetros de distancia. ¿Saben República Dominicana a cuántos kilómetros está de aquí? 8.000 kilómetros. Ecuador, 8.500 kilómetros. Bueno, República Dominicana algo menos, 7.000 y pico, ¿no? Bueno, pues Corea está mucho más lejos, 10.000. Pues ellos han venido una semana, escuchen, han venido una semana. Tú a veces te piensas si te vas a tu país por un mes, no sabes si te merece la pena gastarte 1.000 euros en el vuelo para solo disfrutar con la familia 2 o 3 semanas. Bueno, ellos han venido una semana pagando 2.000 euros de su bolsillo, porque nadie les ha pagado el viaje, lo han pagado ellos, para verles a ustedes y a mí, que no nos conocen de nada, pero les aman por encima de todas las cosas. Entonces, si yo esta tarde me quedo en mi casa, quiere decir que no los tengo como mi familia, sino como unos que han venido a la iglesia porque sí. Entonces es muy importante que, de verdad, yo no había planificado ni el estudio de Romanos hace tiempo, ni justamente el pasaje de hoy, pero el Señor ha querido que el pasaje de hoy nos hable de eso, de pasión o amor por Cristo, pero pasión y amor por la iglesia. Por la iglesia, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y no puede ser que tú ames a Cristo o digas que amas a Cristo
y no tengas amor por su iglesia. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 25 y en adelante, dice que Él dio su vida por la iglesia, porque es su esposa. Dice, a la cual amó y entregó su vida por ella, para presentársela a sí mismo como una iglesia, como una esposa limpia, pura, resplandeciente, sin mancha, sin arruga, porque Él nos salvó y nos perdonó todos los pecados. Entonces, por favor, valoremos eso. Nos han traído un micro, ¿vale? Algo material. Nos han traído otro micro, muy bien. Nos han comprado, el pastor lo dijo, ¿no? El jueves. Nos han comprado una televisión porque el pastor dijo, proyector. Muy antiguo el proyector. Eso se usaba hace 10, 15 años. Nos han comprado una televisión de 86 pulgadas. Yo le dije, no, más pequeña. No, la más grande. Para los hermanos de Tarancón, la más grande. El pastor de Cuenca me dijo, o la cambiamos si queréis. La de Cuenca creo que es de 65 o 75. Y yo dije, no. Ustedes saben cuánto vale eso, ¿no? Bueno, pues no vale 1.000 euros una televisión de 85 pulgadas. Y tampoco es marca Chongqing, ¿no? Es LG. Eso, no, miren, eso como dijo el pastor, eso lo ha regalado Dios. Nos lo ha regalado Dios. Porque somos familia de Dios y debemos comprender ese amor. ¿Vale, mis hermanos? Entonces es fundamental que entendamos y demos gracias a Dios. A los hermanos de Valencia son nuestros hermanos, de Madrid, de todos los lugares, de Corea son nuestros hermanos. Tenemos hermanos en Venezuela, en República Dominicana, tenemos hermanos en Ecuador, en Perú, en Chile, en todos los lugares. En Cuba. Tenemos hermanos amados en todos los lugares. Entonces hay que amarlos de donde sean y por favor, cuando vengan, ¿no? Ellos no piden nada a cambio, sino una cosa. El amor compartido de Cristo Jesús. Tenemos poco, les podemos regalar poco. Ellos tienen más, nos pueden regalar más. Pero Dios no viene a lo material, sino que Dios mira el corazón. ¿Vale, amados hermanos? Entonces, por favor, esta tarde volvamos, porque ya hoy vendrán, se irán y ya no volverán hasta el año que viene, si Dios permite. Pero los que vengan el año que viene serán otros, de esa misma iglesia, pero serán otros hermanos que vengan a conocernos. Entonces, tal vez los hermanos que vengan esta tarde ya no los volveremos a ver hasta que estemos en el cielo. Disfruten, aprovechen y denles todo su amor y todo su cariño, ¿vale? Dicho esto, vamos a Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 15. Me emociono. Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 15, os voy a leer. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Versículo 15, lo leemos juntos. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Miren, hermanos, si algo queda claro en la carta de los romanos, como en muchas cartas del apóstol Pablo, era la pasión que él tenía por Cristo, y no solo por Cristo, sino por su iglesia. Ya fuese los tesalonicenses, ya fuese los corintos, ya fuese los gálatas, ya fuese los filipenses, o los romanos en este caso. Pablo amaba a todos por igual. Pablo vivía por todos. Y Pablo, como él mismo dijo, yo sufro cada día, tengo dolores de parto por todos vosotros. Las mujeres saben lo que son los dolores de parto, ¿no? Bueno, Pablo eso decía de las preocupaciones que él tenía, sobre todo por las iglesias. Pablo no se preocupaba por él mismo, Pablo se preocupaba por los demás, por esas iglesias que llegaban noticias de un sitio, de otro. ¿Y Pablo qué hacía? Wow, pues sufría esos dolores de parto.
Y sobre todo oraba por los filipenses, ¿no? Por los tesalonicenses, diciendo, primera Tesalonicenses y segunda Tesalonicenses, ¿cómo comienzan? Yo hago memoria de vosotros, acordándome de vuestra fe, de vuestro trabajo, de vuestro amor, de vuestra constancia, la esperanza, así, ¿verdad? Dice que él se acordaba siempre en sus oraciones de unos, de otros. Entonces, Pablo, la conclusión es que en esta carta va a demostrar que su servicio es genuino y que él ama a los hermanos por encima de cualquier cosa, porque amar a los hermanos es amar a Cristo. Aborrecer al hermano, ¿qué es? Aborrecer a Cristo. Dice, ninguno que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida, dice la palabra de Dios. Si tú aborreces a tu hermano, tú eres un asesino, porque tú lo estás matando con tu pensamiento. Y no puedes aborrecer a tu hermano y por otro lado decir que amas a Dios y amas a Cristo, porque es completamente incompatible amar a Cristo y aborrecer al que es cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener esta pasión por la iglesia, porque es pasión por Cristo, es lo mismo. Obviamente algunos no lo comprenderán. ¿Saben por qué? Porque todavía no aman a Cristo como Cristo debe ser amado. Tienen a Cristo todavía como algo que no les pertenece. Porque hay diferentes maneras de servir. ¿Has pensado tú en esto? Hay muchas personas que sirven dentro de las iglesias. Y hay muchas personas que dicen servir a Cristo. Pero el motivo del servicio es incorrecto. ¿Por qué? Bueno, porque unos sirven por moralidad o por legalismo. Aquellos que van a la iglesia por temor a Dios. Aquellos que intentan cumplir mandamientos y leyes porque temen que algún día estén en presencia de Dios y se encuentren ahí en esa tesitura. ¿Y ahora qué? Entonces algunos viven en las iglesias intentando llevar una vida correcta. Pero así no puedes agradar a Dios, porque por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Otros sirven en la iglesia por apariencia. De tal manera que quieren ser vistos por los hombres, halagados por los hombres, como tú en tu trabajo quieres ser el mejor empleado. ¿Para qué? Para que tu jefe te dé la palmadita en la espalda y te diga, qué bien lo haces. Y tú irte a tu casa hinchado como un palomo. Bueno, pues algunos en las iglesias sirven de esta manera para ser vistos por los hombres, como los fariseos. El Señor nos dirá lo mismo que les dijo a los fariseos. Ya tenéis vuestra recompensa, porque vuestra recompensa queréis que fuese ser vistos por los hombres. Ya la tienes, ya has sido visto. Otros sirven dentro de las iglesias por recursos económicos, es decir, para tener un sueldo, un salario. Muchos pastores, no en esta iglesia, muchos pastores en muchas iglesias en el mundo ganan cantidades indecentes de dinero, de tal manera que tienen aviones, tienen guardaespaldas, tienen coches de lujo, tienen mansiones, y luego ven a sus fieles muriéndose de hambre, o con dificultades para llegar a fin de mes, o perdiendo sus propias casas para que el pastor viva cómodamente. Primero al pastor. No, la palabra no nos dice que las cosas primero al pastor. Primero a Cristo. El primero es el Señor. Estábamos hablando ayer en el viaje y decían, bueno, es que el pastor, no sé por qué siempre comes el último. Porque yo como el último, no porque la gente diga, ay, pobrecito el pastor, mira, se queda el último, qué piadoso, no. No, porque eso sería falsa moralidad mía. Yo entiendo que yo me tengo que quedar atrás, por si alguien se queda sin comer, que no falte comida, que coman todos, a mí me da igual. Pero no es porque quiera que me vean, o que digan, ay, qué bueno es. No, es porque yo entiendo que Cristo haría eso. Se esperaría que coman todos, para proveer para todos. Y eso los servidores también deberíamos hacer así, ¿no? Ejemplo. Cristo dice, yo os doy ejemplo, vosotros seguid mi ejemplo. Hay muchas personas que también sirven obligadamente. ¿Como quiénes? Por ejemplo, algunos hijos los traemos a la iglesia obligados y vienen aquí y están obligados, todavía no son salvos, pero están obligados a estar aquí porque los padres vienen, los padres venimos, y ellos tienen que acompañarnos. Otros están obligados por la esposa, obligados por el esposo, obligados por algún amigo, alguna amiga, algún pesado que está, vente a la iglesia, y vente a la iglesia, y vente a la iglesia, y están aquí por obligación. Lo siento si es tu caso. Espero que algún día estés por amor. Y por último hay otros, que esos son los más tristes, que están por costumbre. Sirven a Dios por costumbre. Se han acostumbrado a venir aquí, pues como el que se acostumbra a ir al gimnasio, como el que se acostumbra a ir a hacer deporte, como el que tiene el domingo para hacer senderismo o como para otra cosa. Han perdido su primer amor y ahora vienen, trabajan, pueden servir fielmente, pero no lo hacen con un propósito adecuado, sino que simplemente lo hacen por hacer.
Entonces Pablo dice en esta carta a los romanos, bueno, yo os voy a declarar claramente, valga la redundancia, porque yo me dirijo a vosotros. Como este mismo pasaje del 8 al 15, en varias ocasiones dice, yo quiero ir a vosotros, yo deseo ir a vosotros, yo estoy presto para ir a vosotros. Pero no por cualquier causa, sino porque yo os amo, porque vosotros sois de Cristo. Y como yo también soy de Cristo, yo quiero estar con vosotros. Y yo os voy a dejar claro por qué. Porque os amo. El amor, la pasión por Cristo, pasión por Dios. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2, 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Tener al Hijo es tener al Padre. Tener al Padre es tener al Hijo. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces, amar al Hijo es amar al Padre. Amar al Padre es amar al Hijo. Amar a los hermanos, ¿qué es? Es amar a Cristo. Y entregar su vida. Por eso Pablo lo llama el Evangelio. Bueno, Cristo lo llama el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Bueno, eso lo aprendimos la semana pasada. ¿Se acuerdan de la predicación del domingo pasado? Desde el versículo 1 al versículo 7 estuvimos analizando versículo a versículo las maravillas y las preciosidades que hay aquí. De tal manera que dijimos que del versículo 1 al versículo 7 están comprimidas todas las verdades de los 16 capítulos que componen la carta de los romanos. Para hacerles un breve resumen, en el versículo 1 aparece el predicador de las buenas nuevas, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo. Ahí está él, el predicador. ¿Por qué? Porque Dios estableció una manera de establecer su reino en la tierra y no es otra que predicar el Evangelio. Palabras de Dios, la palabra de Dios. Un humano, porque es la buena noticia, ¿para quién es? ¿Para los marcianos? ¿Para quién es la buena noticia? ¿El Evangelio es una buena noticia? Sí, el Evangelio mismo significa buena nueva, buena noticia. ¿Para quién es? Para todo el mundo, para toda la humanidad hay una buena noticia. Y esa buena noticia llegará en labios humanos, porque es para los humanos. En segundo lugar, vimos la promesa. Dice que eso ya estaba prometido, dice, la cual había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Que es Cristo, es el Evangelio, la buena noticia, que se cumple ahora, pero ya estaba prometida antes. ¿O no? Sí, Génesis 12, Abraham le dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo serán benditas? Bueno, cuando acepten la muerte de Cristo en la cruz, serán bendecidas, porque en ellos recaerán no solo la muerte y la resurrección de Cristo, sino todas las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Porque cuando tú aceptas a Cristo, decía la semana pasada, recibir la salvación no es recibir un ticket, no es recibir una pulsera en un todo incluido, no, recibir la salvación es estar en Cristo, dentro de Cristo y Cristo dentro de ti, ¿o no? Sí. Eso es recibir la salvación. De tal manera que todas las herencias de Dios, que son de Cristo, porque Él dijo, todo lo que tiene mi Padre es mío, pues si yo soy coheredero con Cristo, ¿cuántas cosas me pertenecen a mí en el cielo? Todas. Aquí en la tierra, cuando el padre o la madre, cuando los padres se mueren, ¿no? ¿De quién es la herencia? Pero si tú tienes 5 hermanos, ¿qué ocurre? Como me ocurre a mí. Que tienes que repartir. Tocamos a menos, ¿no? Porque tienes que repartir más. Y en esos momentos es el que dices, ojalá hubiese sido hijo único. Todo para mí. Pero tienes que repartir en tus hermanos, a tus hermanos. ¿Pero qué ocurre en Dios? Todo nos pertenece. Dios no va a decir, a fulanito le dejo. No, hermanos. Eso es en el mundo. Pero miren, nosotros estábamos en bancarrota espiritual. Nosotros no teníamos nada más que un ticket de entrada y de no salida al infierno. Eso es lo que tú tenías. Tú y yo no tenías nada más que la condenación. En tercer lugar, la persona de Cristo, porque Él es el objeto de las buenas nuevas. Dice que es en Cristo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. En Él es la persona por la cual nosotros podemos recibir las buenas nuevas. Él es el cumplimiento. En cuarto lugar, Él es la provisión de las buenas nuevas. ¿Para quién es? Es para todos.
Él se va a dar a todos, no a unos pocos, sino a todos. Por eso Él es la previsión. Él también es la proclamación. El Evangelio no va a llegar con polvos mágicos, no va a llegar con sabiduría humana, no va a llegar con otro medio, sino por la proclamación de los hijos de Dios. También es un privilegio predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. ¿Qué es? Es un privilegio. Pero ¿no lo comprendes que es una suerte poder contar estas buenas noticias? ¿A ustedes les gustan contar noticias buenas o noticias malas? ¿Buenas? A veces cuando le pasa algo a algún enemigo de estos y le pasa algo malo, está, ¿sabéis que a Menganito le ha ocurrido esto? Se lo merece. Pero nosotros tenemos el privilegio de contar las buenas nuevas. ¿Sabes que tienes salvación eterna en Cristo Jesús? Si tú analizas lo que es la salvación, aquí en la carta de los Romanos os voy a leer para no confundirme, de todas las maravillas que hay ocultas en esta carta, simplemente en esta carta, tenemos fidelidad que nunca se quitará, tenemos vida que nunca terminará, tenemos un manantial de vida la cual nunca dejará de producir agua en nosotros. ¿Qué más tenemos? Tenemos un regalo que nunca será perdido, tenemos una mano que es de Dios, la cual nunca dejará de darnos recursos, porque sus recursos se proveen eternamente. También tenemos una cadena que jamás será quebrantada. Tenemos un amor el cual es incondicional y del cual nunca nos podremos separar. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la espada, nada. No hay ninguna cosa que nos pueda apartar del amor de Dios. Y tenemos un llamado que nunca podrá ser revocado. Cuando Cristo nos llama, ya no nos echa fuera. Él nos llama y nos salva. Y luego nos envía a proclamar las buenas nuevas. Tenemos un cimiento el cual jamás será destruido, porque Él es la piedra que puso Dios, la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y tenemos una herencia que jamás será, dice la palabra, que nunca se desvanecerá. Porque yo cuando herede lo que mi padre y mi madre cosecharon en esta tierra, ¿qué ocurrirá? Que se desvanecerá, porque pagaré esto, compraré aquello y lo otro y ¿dónde quedó la herencia? Se desvaneció. Pero la herencia de Dios jamás se desvanecerá. Entonces, viendo esto, hermanos, no nos queda otra cosa que clamar a Dios y darle gracias, porque Él tiene la gloria y Él nos ha dado todas las cosas. El problema es que todavía no llegamos a comprender la magnitud de ese regalo. Y aquí Pablo, en esta nueva sección que comienza en el versículo 8, él va a decir, pero es que eso no queda ahí, porque es que todo esto tiene un propósito y no es otro que la iglesia de Cristo y predicar el Evangelio a todas las criaturas. El pasaje que hemos leído, versículo 8 del capítulo 1 hasta el 15, lo podemos dividir en tres secciones. En primer lugar, versículo 8, donde hay una gratitud hacia Dios. En segundo lugar, desde el versículo 9 hasta el 13, donde ahí aprenderemos el anhelo que Pablo tenía por visitar a los hermanos de Roma, porque ese anhelo no es caprichoso, es un anhelo con propósito, y vamos a aprender esos propósitos. Y en último lugar, veremos versículos 14 y 15, para ver el motor, para ver la energía que movía a Pablo para tener ese deseo de visitarlos. Y no era el Coliseo romano. El Coliseo todavía no había sido construido. ¿Vale? Entonces vamos a leer juntos versículo 8 del capítulo 1 de la carta de Pablo a los romanos. Leamos juntos, por favor. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La carta a los romanos se escribió alrededor del año 54 o 56 después de Cristo. Habían pasado pocas décadas que Jesús hubiese muerto. Si ustedes piensan hace 2000 años, no era un mundo tan veloz como el mundo de hoy en día, ¿no? Hoy todo es muy rápido, ¿sí? Hoy todo avanza a unas revoluciones que a nosotros también a veces nos dan vértigo. Pasa una noticia en el otro lado del planeta y en los segundos ya llego aquí, ¿no? En Estados Unidos un individuo se mete en un centro comercial y mata a 9 personas. ¿No lo han escuchado la noticia de hoy? Sí. Y ya ha llegado aquí. Han llegado las imágenes, se han escuchado los balazos. Eso ha pasado a miles y miles de kilómetros de distancia. Pero ya llegó aquí. Pero es que hace 2000 años no era así.
Hace 2000 años no había medios de comunicación, no había aviones, no había coches, no había trenes, no había nada. Simplemente había burros y caballos y camellos. Y para que una noticia llegase desde un punto a otro, podía pasar meses, incluso años. Bueno, Pablo se admira y en este versículo cuenta su admiración de que el Evangelio haya llegado a la misma capital del Imperio Romano. El Imperio Romano cubría un vasto territorio. Llegaba desde Francia, sur de Francia, toda la península ibérica, España, Portugal, y llegaba más allá de Irán. Miles y miles y miles de kilómetros. Y si tú querías mandar una noticia o contar una noticia como una buena nueva, ¿cuánto tiempo no tardarías? ¿Tú sabes lo que tardarías andando o en caballo o en burro desde Tarancón a Madrid? ¿Saben cuánto tardaban nuestros abuelos? Pues alrededor de una semana. Alrededor de una semana. Lo que tú tardas 3/4 de hora. Media hora si le pisas al acelerador. Bueno, Pablo dice, wow, ya ha llegado el Evangelio. Ahí, a la capital del reino. Pero ¿qué ocurre? Que la capital del reino, recuerda, Roma, era un nido de ídolos, de idolatría, de pecaminosidad, donde todo tenía cabida. Pero dice, incluso ahí Dios ha enviado el Evangelio. Y dice, primero doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y es que incluso los hermanos de Roma tenían una fe. ¿Cómo era la fe de los romanos? ¿Como la fe de los corintios? Miren, Pablo había predicado a los corintios, y no poco tiempo. Pero Pablo no había ido a los romanos, no había ido a Roma. Por eso él quería ir a Roma. El problema es que habían llegado hermanos con un corazón como el de Pablo, y habían predicado el Evangelio, y su fe crecía y crecía y crecía. ¿Y por qué crecería la fe de los romanos? ¿Eran buenos? Eran como los latinos, ¿no? Que tienen ese buen corazón y por eso pueden recibir el Evangelio, ¿no? Ayer el pastor en la inauguración decía que había, entre todo el mundo, había 2 países donde estaba creciendo más el Evangelio de la Visión Palabra de Vida, y uno de ellos era España. Los españoles, qué buen corazón tienen, ¿no? No, es que la mayoría de los que pertenecen a las iglesias son latinos. Y los latinos, qué buen corazón tienen, ¿no? No. Tenemos el mismo corazón, los españoles y los latinos. Un corazón duro, negro, podrido. El problema es que Dios ama. ¿A quién amará Dios? A aquellos que saben y que no tienen puesta su mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. Aquellos que le buscan, aquellos que le anhelan, y Dios se manifiesta a ellos. Y Dios los encuentra, los salva y los ama. El hecho de que ustedes están aquí no es porque ustedes sean más buenos que tal o cual persona, o porque tú tenías un corazón más preparado, sino gracias a Dios. Porque te recuerdo, hay multitud de tu nacionalidad que están perdidos. Perdidos. ¿Entienden? Sí. Pero Pablo dice a los romanos, vuestra fe se va divulgando. ¿Por qué? Pablo dice yo sin cesar hago mención de vosotros. Imagínate, en oración. Pablo oraba por los romanos. ¿Y qué le pasaba a los romanos? Su fe iba creciendo. Y Pablo y mucha gente decía, los romanos, ¿cómo están creciendo en la fe? ¿Cómo están? ¿Y qué hacían ellos? Oraban. ¿Y qué ocurría a nosotros? ¿Entiendes esa relación? ¿Entiendes esa relación? Alguien ora por ti en Corea a 10.000 kilómetros de distancia y tú te mantienes firme en la fe. Eso solo lo puede hacer alguien, solo lo puede hacer Dios. Que alguien a miles y miles de kilómetros, sin ningún medio de comunicación, está orando y esa oración está obrando. Y eso solo lo puede hacer Dios. Y es más, según aquí dice Pablo, nosotros no le podemos dar ni gracias a Dios si no fuese ¿por quién? Por Jesucristo. Porque aquí lo dice, ¿no? Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Es decir, tú no puedes a Dios ir a darle las gracias por tu vida si no vas con Cristo. Si no vas con Cristo. Porque Cristo, recuerda, Él es tu mediador, tu representante. Él es el cónsul. Él es el embajador. El que te puede llevar en presencia del rey.
Sin Él tú no puedes ir. No puedes ir por tu cuenta al rey a visitarle, ¿no? O a un país, a un país extranjero tú no puedes ir a visitar al gobernante, al rey, al emperador, a quien tú seas. Si no vas acompañado ¿de quién? Del embajador de tu país. Bueno, Cristo es el embajador. Y nosotros también ahora, cuando recibimos la salvación, somos embajadores. Pablo dice, yo soy embajador en cadenas. Yo soy preso de Cristo. No por culpa de Cristo, sino soy de Él. A mí no son estas cadenas lo que me molestan. A mí lo que me molesta es no poder clamar más a Cristo. Él quería salvar a todos por amor, no por otra cosa. No por dinero, no por costumbre, no para ser visto por los hombres, porque Él no le hacía falta ser visto por los hombres. Entonces, muy claro, hermanos, lo que nos encontramos aquí, que la salvación radica ¿en quién? En Dios. ¿La salvación de quién es? De Dios. Y Pablo quiere que entendamos que tenemos que vivir todos los cristianos con una tensión. Quiero explicar bien eso. ¿Por qué? Bueno, porque hay una tensión que siempre se encuentra entre los creyentes, que es, por un lado tenemos la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Dios es soberano? ¿Sabe lo que significa la palabra soberano? El que tiene el gobierno, el que hace lo que quiere. Bueno, pues Dios es soberano. Y por otro lado de la tensión tenemos la libertad del hombre. ¿Ustedes son libres? ¿Ustedes son libres? ¿Son responsables? ¿Sí? ¿Están seguros? En Cristo. En Cristo. Aquí hay dos lados de la balanza. Por un lado tenemos la soberanía de Dios, que Él hace todo lo que quiere. Porque Él es el alfarero, que le da la forma que Él quiere al trozo de barro. Por otro lado tenemos la libertad humana o la responsabilidad humana. Pero Pablo quiere que entendamos y quiere que aprendamos que nuestra vida no se trata de valorar si es cierto esa soberanía plenamente o si es cierta mi libertad plenamente. Porque aquí hay dos corrientes del pensamiento. No sé si han escuchado hablar del arminianismo y del calvinismo. ¿Habéis escuchado estas dos corrientes? ¿No? Bueno, para los que no hayan escuchado les voy a explicar brevemente. Los arminianos, que vienen de Jacobo Arminio, un teólogo que planteó una serie de doctrinas en las cuales decía, bueno, que sí, que había una expiación total para todos los hombres, pero hay una doctrina de la cual no está del todo encajada. ¿Y cuál es esa? Bueno, que lo único que tiene que hacer el hombre es aceptarlo. ¿Y es que no es por fe la salvación? Sí, es por fe. Pero según esa doctrina de Jacobo Arminio, tú simplemente necesitas eso, entenderlo, decir sí. Pero ¿qué ocurre? Que cuando una persona... Estás pitando mucho ¿no? ¿El micro o no? ¿No? ¿Escuchan bien? Me parece a mí que se escucha un silbido. Miren, hermanos, esta doctrina enseña que tú por tu conocimiento, por tu decisión, tú puedes aceptar el Evangelio. ¿Crees esto? Sí, yo lo creo. Tan fácil como eso. Y ya vas al cielo. Pero eso es error. Eso es un error. Porque tú, con tu mente finita, tú no puedes aceptar el regalo de Dios. Porque si no tendríamos que quitar unos cuantos versículos. Como por ejemplo Efesios 2:8, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Tanto la gracia como la fe provienen de Dios. Tú no puedes creer si Dios no obra en tu corazón para que tú creas. ¿Saben por qué? Porque si no, surgen aquellas personas que dicen que creen en Cristo, que sus pecados han sido perdonados, pero luego viven como les da la gana. ¿Han comprendido eso? Una persona que dice, sí, yo creo que Cristo murió por todos mis pecados, me los perdonó, presente, pasado y futuro, en la cruz, pero luego vive como le da la real gana. Comete pecado, no se arrepiente, vive como quiere, no siente remordimiento, no siente ningún sentimiento. ¿Esa persona ha comprendido el amor de Cristo en la cruz? No, pero su salvación está aquí. Es un arminiano. Piensa que va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo murió, pero él vive como quiere. O esa, como dice la palabra, la doctrina de los nicolaitas.
O muchas veces algunos cristianos dicen, tú eres de esos salvos, siempre salvos. Hay algunas iglesias que critican, ¿no? Porque ellos viven intentando agradar a Dios, cumpliendo la ley de Dios. Y si fallan, pierden la salvación. Es que vosotros sois esos de salvo, siempre salvo, que tú puedes pecar como quieras, porque como eres salvo, siempre. Como tu salvación no se pierde. No, pero Pablo dice en Romanos capítulo 6, que aprenderemos más adelante, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto a Cristo, ¿cómo vamos a perseverar en el pecado? Porque yo comprendí que la muerte vino por culpa de mi pecado. La muerte de Cristo fue por culpa de mi pecado, no de su pecado. Yo no puedo vivir ahora en Él. Por eso yo ahora, ¿qué tengo que hacer? He muerto al pecado, yo ahora tengo que vivir en Cristo, para Cristo, por Cristo. Pero hay otro lado dicho de la tensión. ¿Y cuál es? Los calvinistas. ¿Y qué enseñan los calvinistas? Bueno, que tú estás muerto. Y como estás muerto, un muerto no puede hacer nada. Y como tú estás muerto, pues solo depende de la soberanía de Dios que te da vida. Pero el problema está en que es que Dios le va a dar vida solo a unos pocos, a los que Él ha determinado, a los que Él ha escogido, a los que Él ha predestinado, a ti y a ti. Y por ellos murió Cristo. Cristo no murió por todos, solo murió por Él. Entonces tenemos a los arminianos, a los calvinistas o hipercalvinistas, que también se les llama. Bueno, Pablo no le importa eso. ¿Saben qué le importa a Pablo? Entender que vamos a vivir con esta tensión, que por un lado va a estar la soberanía de Dios. ¿Dios es soberano? Sí. ¿Dios va a hacer lo que quiera con mi vida? Sí. Entonces yo no hago nada. ¿Hago algo yo? Pues hombre, algo tendrás que hacer. Algo tendrás que hacer. Versículo 9 y 10, miren lo que dice Pablo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera llegue al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo, ¿por qué oraba? Quiero ir a Roma. Quiero ir a Roma. Quiero ir a Roma. Él dice que 3 veces oró al Señor en 2 Corintios para que le quitase el aguijón. Pero dice que no. Y el Señor le dijo, que no seas pesado, que te lo dejo el aguijón. Y el aguijón no era una astillita de estas que te clavas. Dice Pablo, me fue enviado un mensajero de Satanás que me abofetee. Ese era el aguijón que tenía en la carne. Un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que espabile. Y para que entienda que Dios perfecciona su poder en mi debilidad. Que cuando tienes una enfermedad es porque Dios quiere obrar a través de esa enfermedad para darte fortaleza. Porque así trabaja la obra del Evangelio. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque no voy con mis fuerzas, voy con las de Él. Porque mis fuerzas son humanas y las fuerzas que da Él son de búfalo. Son de búfalo. Mira, tienes que planear y tienes que orar. Pablo lo que nos está resumiendo es, yo oro y luego será la voluntad de Dios. No, yo sé que será la voluntad de Dios, pero yo oro porque yo quiero que la voluntad de Dios sea ir a Roma. Pero será la voluntad de Dios. Si voy, no lo sé. ¿Ustedes han pensado por qué Dios no envió antes a Pablo a Roma? ¿Por qué Pablo? Yo me imagino a Pablo durante años. Vamos a buscar Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 22 al 25. Romanos capítulo 15, versículo 22 al 25. Vamos a leer juntos. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Ir a Roma, ir a España.
el ministerio que Cristo dio a los discípulos en Hechos 1:8, ¿verdad? Dice, testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra conocido era España. Todavía no había sido descubierta América, ¿no? Entonces Pablo dice, lo más lejos que yo puedo ir, ¿dónde es? A España. Yo quiero ir a España, yo quiero ir a España. Obviamente España no existía como aparece aquí en la Biblia, España. Lo que existía era Hispania. De ahí viene hispano. ¿Saben lo que significa Hispania? ¿Eh? Sí, pero ¿saben qué significa? Tierra de conejos. Ya lo saben. ¿Por qué tiene el nombre España? La tierra de conejos. Pablo quería ir a España, pero dice, yo voy a ir a Roma, quiero ir a Roma. Aquí hemos leído que por muchos años, Pablo por muchos años estuvo orando para ir a Roma y que los romanos lo enviasen a España. Pues mira, para ir a España tienes que ir para allá y al fondo a la izquierda. Pero ¿por qué Dios no contestó antes esa oración y lo llevó pronto a Roma? Porque si no, no tendríamos la carta de los romanos. ¿O no? Si no, no tendríamos la carta de los romanos. No tendríamos esta joya en nuestras Biblias. Y qué lástima que no sepas aprovechar esta joya preciosa que Dios dejó en el Evangelio. Porque es una joya para aprovechar. Y muy aprovechable, de verdad. Entonces, hermanos, aquí entendemos que Él, como dice, deseo veros. Muchas veces me he propuesto ir. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Pero Él sabía que tenía que planificar. Tenía que planificar porque luego, nos guste o no nos guste, hay una cosa que se llama voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Y Dios hará lo que Él le place. Entonces, el primer punto es empezar a tolerar en nuestra vida esa tensión. Ni ser arminiano, ni ser calvinista, sino ser de Cristo. Entender que Dios es soberano para salvar. ¿Dios salvará a quien a Él le dé la gana? Sí, porque Él es Dios. ¿Pero el hombre es responsable? También. ¿Y cómo se come eso? No pienses, acéptalo. Tú tienes una responsabilidad. Escucha, si hay alguien aquí escuchando el Evangelio, escuchando seminarios de la Biblia, escuchando la palabra de Dios y luego va al infierno, no va a tener excusa. Es que el pastor se explicó mal. Es que no me enseñaron bien. Es que me senté atrás y me dormí. No, simplemente no quisiste extender la mano para recibir. Porque eres orgulloso. Porque ibas a la iglesia por otro motivo, que no era yo, eras tú. Aprende a torear, aprende a trabajar y a aceptar en tu vida la tensión de que Dios es soberano y de que tú eres responsable. Y nos ayudará a llevar una vida cristiana en mejores condiciones. Planea, ora y planea. No seas como esos que aparecen en Santiago capítulo 4. Vayamos a tal ciudad y traficaremos y venderemos y aquello y lo otro. ¿Y qué dice ahí la palabra? Vamos a buscarlo. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículos del 13 al 15. Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 15. Van a leer los hombres. ¡Hombres! Caballeros, ¿están ahí? ¿Están despiertos todos? ¿Sí? Vamos a leer, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, por cuanto no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Entiendes la diferencia?
Cuando tú planeas algo, cuando tú planificas algo, dices, pues voy a hacer esto, aquello, ahora voy a estudiar tal, ahora voy a trabajar en esto, y luego me voy a comprar esto, me compraré un coche, tal, pum, pum, pum. No puedes planificar porque no sabes qué es tu vida, porque mañana a lo mejor se termina tu respiración en esta tierra. Pero Dios no quiere que planifiquemos. Sí, Dios quiere que planifiquemos. El problema es que metamos en la ecuación de nuestro plan, lo metamos a Él. Porque Él es soberano. Así dice, ¿no? En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. En ningún momento dice que no planifiques. Tú planifica, pero mete a Dios en el plan. Si Dios quiere, yo haré esto, haré aquello y lo demás allá. Si Dios quiere, porque de Él es la voluntad. Y yo salvaré a fulanito y a menganito. No, si Dios quiere, se salvará. Y si Dios no quiere, no se salvará. Y tu vida está en sus manos. Por eso hay que entender, como entendía Pablo, yo no me voy a meter en berenjenales. Y voy a aceptar que Él es el que merece la gloria. Y yo voy a hacer lo que Él me ha mandado. Y doy gracias a Dios. Y yo quiero ir a veros. Vamos a volver a Romanos. Romanos capítulo 1. Dios nos dio cabeza para pensar, ¿sí? Dios nos dio cabeza para pensar y Dios nos dio un cuerpo para actuar. Con la cabeza pensamos y con el cuerpo actuamos. Eso es muy importante. Dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino también mucho más ahora mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Está diciendo aquí Pablo? ¿Está diciendo que me tengo que ocupar de mi salvación? Sí, con temor y con temblor. ¿La puedo perder? No. Pero no la puedes estropear, no la puedes descuidar, no la puedes dañar. El cristiano tiene que ocuparse en... La vida cristiana no es una vida de cruzarse de brazos y todo ponerlo en voluntad de Dios, que Dios conduce, no. Sí, pero Dios quiere que tú pongas de tu parte. Y Él, ¿qué hace? Él obra en ti, como dice aquí Pablo, tanto el hacer como el querer como el hacer. Pero tú tienes que orar y planificar para que sea la voluntad de Dios en tu vida. ¿Entienden, hermanos? ¿Estás orando que algo no ha llegado? ¿Por algo que no ha llegado? ¿Estás orando por algo que no ha llegado? No, qué pena. Tienen que planificar y orar por cosas que no han llegado. Bueno, pues sigue esperando. Dios traerá eso, si quiere. Y si no, pues lo siento. Pero eso no te exime de no orar y planificar. Pablo quería ir a Roma. Quiero ir a Roma. Pero miren, a Pablo no se le pasó por la cabeza que él iba a ir. ¿Cómo fue? Como un preso. Pablo dice, yo quiero ir, dice que Dios me lleve como un buen fin a vosotros, llegar plácidamente a vosotros. Bueno, fue 2 veces a Roma y las 2 veces que fue, como así, encadenado. A Pablo no había contado con eso. Pero era la mejor manera para Dios, ¿o no? Sí. Llevado preso. Le costó 0 el viaje. Fue llevado gratis. Si hubiese ido por su cuenta, le había tenido que pagar. ¿No? Como Jonás. Dice que Jonás tuvo que pagar su billete al barco en Jope, ¿no? Para ir dirección a Tarsis. A España. Bueno, pues Pablo fue gratis. Y luego fue custodiado con los soldados romanos, a ver quién le iba a atracar. Si él hubiese ido solo a Roma, le podían haber asaltado, atracado, porque de hecho dice, en 2 Corintios capítulo 11 dice que él estaba en peligros, ¿no? En el camino, en la ciudad, por asaltadores, por ladrones, por hermanos, por falsos hermanos. Si hubiese ido solo, lo mismo lo habían robado, había tardado más en llegar a Roma. Si hubiese ido con su plan, ¿no?
Pero el Señor tenía un plan mucho mejor. Vas a ir custodiado por soldados romanos, nadie te va a toser, vas a ir gratis, vas a ir seguro. Pero preso. Bueno, pues bienvenido sea. Bienvenido sea. Y él luego pudo predicar libremente en Roma, ¿o no? Dice sí, que estaba preso, pero estaba en una casa. Y donde la gente venía libremente a escuchar el Evangelio. Era preso, como llaman, domiciliario, ¿no? Prisión domiciliaria. Estaba en casa, pero no podía ir donde él quería, pero mira, la gente venía para escuchar la palabra. El Evangelio no fue cortado, el Evangelio no fue silenciado, sino que él siguió predicando. Bueno, hermanos, haz eso. Planea, ora, y Dios hará lo que Él quiera. Lo que Él quiera, pero trabaja y haz, muévete. El Evangelio no es para perezosos. Dice el Proverbio 13, ¿no? Que el perezoso desea, pero nada alcanza. Todo se le va en pensamiento. Yo quiero hacer, yo quiero, pero ni siquiera mueve un pie. Entonces, no llegas a lograr nada. ¿Vale, mis amados hermanos? Bueno, pues vamos al segundo punto, porque hemos dicho en primer lugar, la oración, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros. Pablo entiende la diferencia que hay entre la voluntad de Dios y la voluntad humana, pero él sabe que sin Cristo nada es. Y que tiene que poner su oración en manos de Dios para que luego Dios haga su voluntad. Y él llega a este pasaje y dice, versículo 9 al 13, os voy a leer. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, ven, la voluntad de Dios siempre por delante, un próspero viaje para ir a vosotros, y tan próspero que fue, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Bueno, ¿por qué Pablo tenía tanto anhelo por ir a ver a los romanos? No los conocía, no sabían cómo se llamaban. Simplemente había escuchado. Miren, cuando Pablo escribía otras cartas, decía, bueno, pues decirle a Tíquico, decirle al fulanito, decirle a Aristarco, decirle a Estéfanas, decirle al otro, no, porque se acordaba de ellos. Pero de Roma no dice nombre, ¿no? A vosotros, los de Roma, ahí. No sé cómo sois, ¿cómo os llamáis? ¿Cómo se llaman los hermanos que han venido de Corea? Nombre, su nombre. El nombre español es Pedro. Pero ese tiene otro nombre. Y Kim es el apellido. No sabemos, ¿no? Pero son nuestros hermanos. Y si sabemos que es Pedro, porque él ha venido aquí y nos ha dicho, me llamo Pedro. Si no, los que están por allá, a lo lejos, ¿no? El anhelo de visitarle tenía una finalidad concreta, bueno, 3 finalidades concretas, que es el siguiente punto que vamos a ver. En esta segunda parte, del versículo 9 al versículo 13, hay 3 cosas muy importantes que tenemos que analizar una a una. ¿Y cuáles son? Bueno, pues el propósito de ir a Roma. Él no quería ir a ver la ciudad imperial, él no quería ir a ver esas grandes calzadas, él no quería, como he dicho, ver el Coliseo, porque el Coliseo no existía todavía, él no quería ir de visita, como si fuésemos nosotros que queremos. ¿Ustedes quieren ir a Roma? ¿Ustedes quieren ir a Jerusalén? Sí, ¿no? Quiero ir a Jerusalén, allí donde Cristo dice que tuvo la última cena, donde Cristo murió, donde Cristo resucitó, donde Cristo... Pero no sabemos realmente dónde es, porque han pasado 2000 años y los lugares pueden haber cambiado. Y tampoco es tan antiguo, ¿no? Lo que nos dicen, ¿no? Porque dicen, aquí puede ser que... Bueno, pero es cierto que cuando uno va a Jerusalén se sentirá algo diferente, ¿no? Bueno, pues Pablo quería ir a Roma, no para sentirse eso algo diferente, de estar en la gran capital del imperio, wow, aunque él dice que era romano, ¿no? Por nacionalidad, pero nunca había ido a Roma. Bueno, el propósito eran 3. En primer lugar, versículo 11. Al final del versículo dice, para ser confirmados, ¿no? Dice, yo quiero ir a veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y no hay que malinterpretar este pasaje cuando dice que para comunicaros algún don espiritual. No se está refiriendo a los dones espirituales que aparecen en Romanos capítulo 12 o 1 Corintios capítulo 12, de profecía, de sanidad, de don de lenguas y tal y cual. No iba a comunicarles esos dones, sino que iba a comunicarles enseñanzas. La palabra don es regalo.
Recuerden, don es un regalo. Y dice Pablo, yo quiero ir para llevaros regalos espirituales. ¿Y qué es un regalo espiritual? Lo que estamos haciendo hoy aquí es un regalo espiritual. Porque en la predicación del Evangelio Dios trae regalos espirituales, enseñanzas espirituales que me van a servir para mi vida espiritual, obviamente. Entonces Pablo lo que quería en primer lugar es confirmar a los hermanos. No es que él pensase, bueno, es que como no he ido yo, todavía no tenéis todo, ¿no? Tengo que ir yo porque yo soy Pablo y vamos, yo soy la Coca-Cola del desierto. Si yo no voy, os va a faltar. No, él es por amor, yo quiero, y si Dios quiere, yo podré confirmaros aún más. Es decir, regalaros algo que Dios me dé para compartirlo con vosotros. Eso es lo que quería Pablo. Que seáis confirmados. No los conocía, pero sí los amaba. Qué cosa más rara, ¿no? ¿Tú puedes amar a alguien a quien no conoces? Vuelvo a repetir. ¿Tú puedes amar a alguien a quien no conoces? Sí. No lo conoces, pero sí has oído hablar de él. ¿No? ¿Sí o no? No lo conoces, pero has oído. Y eso es bueno, que la gente te aprecie y te ame sin conocerte. Ayer algunos hermanos me paraban en Murcia. Y yo me siento mal, me pongo colorado. Y había también un niño. Mira, ¿te acuerdas? ¿Sabes quién es? Es el de los viernes. La enseñanza que hacemos, ¿no? El despertaré al alba de los viernes, porque lo ven en toda España, lo ven en Cuba, lo ven en muchos sitios. Y claro, pero no me conocen, pero es como si ya me conociesen. Es como cuando venga el pastor Juan Lee, que viene en diciembre, si Dios quiere, vendrá aquí a España a inaugurar el punto de misión. Y ustedes están acostumbrados a verlo los miércoles. ¿Y qué harán cuando lo vean? Es el de los miércoles. Yo creo que no vas a hacer eso. Vas a decir, foto. ¿A que sí? Firme aquí, autógrafo. ¿O no? Porque te resulta familiar. Pues debería que ser que sí, porque te resulta familiar y tú dices, lo conozco. No lo conoces. Le has visto, él no te conoce de nada. Pero él, cuando tú le digas eso, él está viendo, ¿no? Me quiere sin conocerme. Entonces Pablo dice, yo quiero ir allí para que seáis confirmados. Yo quiero amaros más. Tengo muchas cosas, porque el Señor me ha dado revelaciones. No me glorío, dice Pablo. Yo no tengo de qué gloriarme. Y si me glorío, me voy a gloriar en el Señor. Pero no me voy a glorificar o no me voy a gloriar de todas las revelaciones que me han sido dadas. Recuerden que Pablo había estado hasta en el tercer cielo, donde vio cosas que ningún hombre debería escuchar. Dice, en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, pero sé que estuve allí. Él recibió un montón de revelación y él quería compartirla. No se la quedaba para él solito, por eso él compartía. Es lo que nos lleva al segundo punto que aparece en este párrafo. Versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confortados. Dice, por un lado, confirmados. Es decir, confirmar es sostener ahí fuertes, ¿no? Y luego dice, confortados, fortalecidos, por la fe que nos es común a vosotros. Miren, Pablo podía haber dicho, bueno, yo voy a ir a vosotros a confortaros, a daros fortaleza. ¿Sería eso correcto? No, porque Pablo habría puesto en él una fortaleza que él no tiene. Porque recuerden, él mismo decía que él era débil. Y él quería manifestar su debilidad. ¿Cómo? Bueno, yo os voy a confortar y vosotros me confortáis a mí. ¿Qué os parece el trato? Bien, ¿no? ¿Sí o no? ¿No nos confortan los hermanos cuando vienen a visitarnos? ¿No te confortas cuando tú vas a un retiro y tú hablas con otros hermanos que a lo mejor están atravesando tus mismas dificultades? Y él te conforta a ti, ¿y tú qué haces? ¿Cuánto te debo? Tú lo confortas a él. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Confortarnos a unos y a otros, enseñándonos que nosotros somos débiles, pero el que fuerte es Dios. Pablo lo dice muy claramente en 2 Corintios 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos un tesoro en vaso de barro.
En las casas hace 2000 años había diferentes utensilios, ¿no? Había unos que eran de barro, había otros que eran de cobre, de latón, de plata, de oro. Pero los de barro, ¿para qué servían? Dice que servían para usos viles. Como por ejemplo, imaginen. Pero Pablo dice, en vasos de barro, el vaso de barro era él y somos nosotros. Había algunas personas que mandaban hacer como las huchas, los cerditos. ¿Han visto la hucha esta de los cerditos, que son de barro? Y tú vas poniendo las monedas. ¿Y cómo sacas el dinero? O metiéndole un cuchillo así por la raja, ¿no? Rompiendo el cerdito. Había personas que metían tesoros en vasos de barro que no se podían abrir y solo, en primer lugar, ¿por qué? Bueno, si viene un ladrón, en el último lugar donde va a mirar es en un vaso de barro. Él buscará un sitio hermoso donde se guarda el tesoro hermoso, una caja fuerte, por eso. Y Pablo aquí dice, nosotros tenemos un tesoro que es el Evangelio, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Eso dice Pablo. Mira, vamos a buscar otro pasaje en 2 de Corintios. Un poquito más, ¿vale? 2 de Corintios, capítulo 6. Este 2 Corintios 4, 7 a 10 dice así, ¿no? Angustiados, atribulados, en apuros, desamparados, perseguidos, derribados, pero no destruidos. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos. ¿No dices guau? Miren, cuando Dios escoge un hombre para servir, ese hombre va a sufrir. ¿Han escuchado? Cuando Dios escoge un hombre para servir, ese hombre va a sufrir. Isaías capítulo 6. ¿Quién irá en pos de mí? ¿Quién irá en pos de nosotros? ¿Qué dijo Elías? Isaías, perdón. Heme aquí, envíame a mí. ¿Saben cómo terminó Isaías? ¿Cómo terminó? Fue aserrado de abajo arriba. Lo pusieron boca abajo y lo aserraron desde la entrepierna. Pero es que antes de eso vinieron muchas dificultades. Los hombres de Dios no mueren, la mayoría, no mueren de muerte natural. Juan, el apóstol, él sí tuvo el privilegio, ¿no? Tuvo una muerte natural, murió de viejito. Era el discípulo amado. El Señor permitió de su voluntad que él fuese el último de todos y que viviera más que ninguno para escribir Apocalipsis ya en su vejez y morir de esa muerte natural. Pero el resto murieron como mártires. Murieron atravesados por espadas. Murieron siéndoles cortadas las cabezas. Murieron clavados en cruces. Pedro murió, según la tradición, crucificado boca abajo. Otros murieron clavados y prendidos literalmente fuego. Otros fueron hervidos en aceite. Otros fueron despellejados. Otros fueron desmembrados. Pero yo creo que ninguno antes de morir se arrepintiera. Pero lo que está claro que un hombre cuando es llamado por Dios y el hombre acepta el llamamiento, vas a sufrir. Por eso algunos no quieren el Evangelio, porque se ponen a valorar y no les cuadran las cuentas. Pero es porque no tienen la mira en el galardón. Es porque no entienden como Pablo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera.
Bueno, valora tu vida. Cristo solo te dice una cosa, tú tienes que amar a la iglesia. ¿Me amas a mí? Ama a la iglesia. Si amas a la iglesia vas a sufrir. Yo sufrí. ¿Por qué la muerte de Cristo no fue rápida? ¿A Cristo le podían haber cortado la cabeza? ¿Cristo podía haber escogido otra muerte? Bueno, que me claven una espada y muero en pocos minutos. Pero es que Él tuvo que agonizar durante horas y horas. Una muerte vergonzosa, porque recuerden, en la cruz estaba literalmente desnudo. No como aparecen las imágenes, que tiene aquí un trapito. No, Él estaba desnudo. Porque a las muertes de esos reos se añadía la vergüenza de que todo el mundo los viera desnudos. Añades al dolor vergüenza. Tenía que ser un sufrimiento pleno. Bueno, pues Él lo hizo por ti, por nosotros. Entiéndelo. Pero que tienes que ser siervo de Dios. Romanos capítulo 1, volvemos. Estamos viendo este segundo aspecto. Para ser mutuamente confortados. Miren, una de las razones por la que Cristo y Dios nos dejan la iglesia, ¿saben para qué es? Para que tú seas de consuelo y seas consolado. Para que tú seas de ayuda y seas ayudado. Para que tú ames y seas amado. ¿Entiendes? ¿Por qué Dios nos deja en este lugar? ¿Para que nos tengamos que soportar y sufrir? ¿Y aguantar? No. Para que seamos confortados, fortalecidos. Eso es muy importante. Muy importante. Nosotros podemos ser o de bendición para un hermano o de maldición. Podemos ser ayuda o podemos ser piedra de tropiezo. Pero todo depende de ti. ¿O no depende de nosotros? Claro que sí. Por eso Dios nos deja aquí en este lugar para que tú confortes y seas confortado, para que tú seas de bendición y seas bendecido. Pero ¿qué haces? Si tú llegas a este sitio y empiezas a marginar, ¿no? Dices, este no me cae bien, este es nuevo, este es viejo, y vas haciendo tu gueto, tu grupito, tu secta dentro de la iglesia, no vas a recibir la bendición. No vas a recibir ningún tipo de bendición. Si te aíslas, eso no va a ocurrir. Y desgraciadamente dentro de las iglesias hay personas que se aíslan porque no se quieren juntar mucho con los hermanos, no sea que se les pegue algo, porque saben que el pecado se pega ¿no? El pecado es fácilmente contagiable, ¿no? Un poquito de levadura, ledo a toda la masa. ¡Oh! ¡Levadura! No, tú eres bendición. Conforta. Determina conectarte verdaderamente con el cuerpo de Cristo. Una mano le dice, ¡oh! Le ha salido un callo a la otra mano, corre dedos. No, conforta. Ayuda a que ese callo cure, a que ese callo se alivie. No te aísles. ¿Saben por qué el Mar Muerto se llama Mar Muerto? ¿Saben por qué el Mar Muerto se llama Mar Muerto? Pues está muerto. No hay vida en el mar. Es un mar interior, ¿no? Se llama Mar Muerto porque en él no puede vivir ningún pez. Nada, hay los niveles de azufre y de sal son muy altos para que pueda vivir un pececito ahí. Pero ¿de dónde viene cómo se llenó ese mar de ese Mar Muerto? Se llena por el río Jordán, ¿no? ¿Lo saben? Voy a dibujar un poquito. Miren, les voy a explicar, esto es importante, porque aquí hay dos clases de personas. Hay gente, me han atado. No se preocupen. Sí llega, ¿no? Sí llega. Me han dado cuerda larga. Miren, este es el mar de Galilea, ¿vale? Es también un mar interior, al cual llega el agua por las montañas que hay alrededor y llegan al mar de Galilea. Y el mar de Galilea, ¿hay peces, hay vida? Sí, hay muchos peces, hay mucha vida. Es allí donde los discípulos tenían su oficio. Ellos eran marineros y no del Mediterráneo, eran marineros del mar de Galilea. Bueno, pues el agua llega por aquí y el agua sale por aquí, por el río Jordán. Y el río Jordán acaba en el mar Muerto. Entonces podemos decir que el Mar Muerto comienza donde termina el río Jordán.
Bueno, pues hay personas que son como el mar muerto y hay personas que son como el mar de Galilea. Aquí, ¿por qué no hay vida? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? No, no es estrecho. Aquí el agua no se mueve. Entre otros motivos, aparte de que hay azufre y demás, pero es que ese agua está estanca. Porque aquí viene de norte a sur. La corriente es de norte a sur. Cuando aquí llega el agua, aquí se queda estancada. Lo que hace el agua estancada es que aumente los niveles de sal. ¿Sí? Y aumenta, el agua no se mueve. ¿Qué ocurre cuando el agua no se mueve? Se echa a perder. Entonces aquí no puede haber vida. No fluye, no fluye. Pero aquí sí hay vida. ¿Por qué? Porque fluye. Viene del norte y va al sur, de tal manera que está el agua siempre fluyendo. Bueno, pues tú puedes ser como esto, como esto. ¿Entienden esa comparación? Tú puedes ser como el agua tú puedes ser como el mar de Galilea, donde entran cosas y luego salen. O tú puedes ser como el mar muerto. Vienes a la iglesia, escuchas la palabra, para mí, para mí, para mí, para mí. Y luego te vas. Pero no sale nada. ¿Entienden? Entra, pero no sale. En cambio, el mar de Galilea entra y luego sale. Entra la palabra y yo la comparto. Entra y comparto. Entra y comparto. Así funciona el reino de Dios. ¿Cómo funciona? Recibes y compartes. Recibes y compartes. Pero si tú llegas y recibes y no compartes, se estanca y se pudre y se echa a perder. ¿Qué ocurre con un tesoro que tú guardas pero no compartes? Se echa a perder. Que no seamos como estos. Tienes que ver qué tipo de mar eres tú. También dice el versículo 13 de Romanos capítulo 1, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. En primer lugar, la misión de Pablo, el anhelo de Pablo, ¿cuál era? Hemos leído 11, ser confirmados. En segundo lugar, ser mutuamente confortados. Yo os conforto, vosotros me confortáis, porque ambos somos siervos del Señor. Y en tercer lugar, dice, para tener entre vosotros algún fruto. ¿Qué fruto? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando habla de frutos se refiere a tres cosas. Gálatas 5 habla de fruto del Espíritu. Fe, amor, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se acuerdan, no? Fruto. Luego hay otro fruto. ¿Cuál? La santificación. Para que tengáis como fruto la santificación de vuestras almas. Eso es un fruto personal. El fruto de espíritu es para los demás, ¿no? El amor, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿para quién? ¿Tengo que tener amor para mí? No, yo ya me amo. ¿Tengo que tener amor para los demás? ¿Yo tengo que tener mansedumbre para mí? No, para los demás. Paciencia para los demás, bondad para los demás, ¿no? Y luego hay otro fruto que es predicar el evangelio y salvar almas. El fruto al que se refiere aquí Pablo, dice, tener algún fruto como entre los demás gentiles, son las almas que tú vas salvando. ¿Cuántos frutos tienes de esa clase? Puedes tener fruto de espíritu, puedes tener fruto de santificación, cada día seas más santo, pero frutos de evangelio tienes. ¿Hay alguna persona que te pueda decir, gracias, porque yo, gracias a ti, gracias a Dios en primer lugar, fui salvo? Hay que cosechar esos frutos, ¿o no? Claro. Pues eso es lo que Pablo también anhelaba. Y por último, vamos a ver, versículo 14 y 15 para terminar. Porque hemos dicho que hay que ver también el motor que mueve el deseo de Pablo. ¿Cuál es el motor que mueve el deseo de Pablo? Hemos visto que Pablo en primer lugar pone todas las cosas en la voluntad de Dios. Si Dios quiere, iré a vosotros. Si no, no iré. En segundo lugar, si voy, yo voy a hacer tres cosas. Confirmaros a vosotros y que me confortéis a mí, y a ver si salvamos algunos más. Y en tercer y último lugar, versículos 14 y 15, dice, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto, o deseoso, o ansioso, estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí lo último que vemos es eso, es la energía que movía a Pablo para viajar de ciudad en ciudad. ¿Cuál era esa energía? No el Espíritu Santo. La deuda. Dice, yo soy deudor.
Yo soy deudor, pero algunos piensan que es que tenemos una deuda para con Dios. ¿Tenemos una deuda con Dios? No. No podemos pagar la deuda, no tenemos una deuda con Dios. A Dios no le hace falta nada, Dios es dueño de todo. ¿Qué le vas a pagar? ¿A Dios? ¿Le vas a devolver algo? Ah, Dios, tú me has dado todo esto, pero yo... Es como si Dios te diese 1.000 millones de euros y tú dijeses, ay, vale, toma, 1 euro. O sea, no son así. Pablo dice, yo soy deudor, ¿a quién? A los demás. Yo soy deudor a los demás. Aquí cuando dice a griegos, ¿quién son los griegos? ¿Saben quiénes son los griegos? Los griegos. La cultura donde Pablo estaba era una cultura griega, una cultura helena que se le dice. ¿Por qué? Porque los griegos desde el 360 aproximadamente antes de Cristo, pues por ejemplo con Alejandro Magno, ¿no? Cuando conquistaron gran parte de la tierra conocida, ¿qué ocurrió? Pues que la cultura griega se extendió. ¿Qué hablaban los discípulos? Hablaban en griego también, ¿no? Porque era el idioma universal, como era el inglés. Pues hace 2000 años era el griego. Y durante siglos esa cultura había permeado todo. Había muy poca gente que no supiese hablar en griego. Si eras un mercader, tenías que hablar en griego. Si tenías una tienda, tenías que hablar en griego. Pero luego había otra clase de gente que dice no griegos. En otra versión dice bárbaros. La nueva versión internacional, por ejemplo, dice a griegos y a bárbaros. ¿Quién son los bárbaros? Los bárbaros eran las regiones del norte, ¿no? Por ejemplo, Alemania y por ahí, porque cuando iban los griegos a esos lugares, como hablaban ellos, les parecía esto. La palabra bárbaro viene como de una onomatopeya, ¿no? ¿Cómo hablan los alemanes? ¿Sí? Bueno, ha cambiado el idioma. Para ellos escuchaban... ¿Qué dice? Es que son bárbaros. Son bárbaros. Hablan así. Bueno, Pablo dice, yo soy deudor a los griegos, a los estudiosos, a los filósofos, a los importantes, pero también a los ignorantes, a los bárbaros. Porque recuerden, el que no tenía estudio, el que no era filósofo, el que no era griego, era bárbaro. ¿El latino cómo es reconocido? Mira, te traigo un teléfono. Mira qué teléfono. Mira. Made in Ecuador. 1.000 euros. ¿Lo comprarías? No, mira. Germany. Alemania. Oh. ¿A que sí? Bueno. Japón. Oh. Tecnología. Móvil anda. ¿A que sí? ¿A que no es lo mismo? ¿Un móvil de Made in Perú? O Made in Corea. Este es coreano. Algo parecido pensaba Pablo. Yo soy deudor a los unos o a los otros. Yo soy deudor a todos. Porque yo tengo una deuda, no con Dios, porque yo no puedo pagar nada de mi deuda. Yo simplemente puedo decir gracias, pero mi deuda está con vosotros. ¿Por qué? Porque yo lo que he recibido lo tengo que compartir. Como Cristo dijo, de gracia habéis recibido, dad de gracia. Si lo has recibido gratis, devuélvelo gratis. No seas como algunos pastores que escuchan, lo reciben la salvación gratis y luego ¿qué hacen? Sí, yo voy a predicar a vuestra iglesia, pero yo cobro 150 euros la hora. Es que es un pastor muy conocido, ¿no? No, es gratis. Si recibes gratis, da gratis. Esa es la deuda que nosotros tenemos para con los demás. La semana que viene, el día 10, miércoles, comienza el seminario de la Biblia, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, asistir. Eso es lo primero. ¿Saben por qué? Porque aquí va a estar Cristo. ¿Eh? Sí, sí. Cristo está aquí. No en el lugar. En los hermanos está Cristo. Si crees y si amas a Cristo, vendrás, escucharás la palabra. Es que el día 1 ya lo he escuchado, de la creación y de no sé qué, del diluvio, del otro. A lo mejor escuchas algo que no... A lo mejor escuchas algo que no lo sabías. O a lo mejor escuchas algo que sabías pero que no estás haciendo. ¿Tú te imaginas a los discípulos allí escuchando al Señor Jesucristo y que diga Pedro, este sermón ya lo dijo el otro día, vamos a tomar algo? No puede ser. Estarían allí escuchando. Y algo caería nuevo. Y si no, bueno es, porque siempre nos falta mucho de hacer de lo que sabemos, luego no hacemos tanto.
Sabemos esto, pero ¿y lo que haces cuánto es? Entonces, hay que aprender a hacer eso que tú sabes. En segundo lugar, tienes que traer almas para que reciban la salvación, si Dios quiere. Porque si no escuchan el Evangelio, no pueden ser salvos. La fe viene por el oír y no viene por otra cosa, viene por el oír. El oír viene por la palabra, no por otra cosa. Aquí en este lugar se va a predicar el Evangelio, entonces trae a este lugar. ¿Es que no se pueden salvar en otro lugar? Sí. En muchos lugares se puede parir, ¿no? Hay gente que para en un hospital, ¿sí? Y hay gente que pare en el taxi. Me da luz en el taxi, ¿no? O en un ascensor. Bueno, pues yo creo que a la gente le gusta dar a luz en el hospital, ¿no? Para que la partera lo coja, le da al niño ¡za! Así, para que llore y te pongan tus sabanitas y tú. El mejor lugar para nacer de nuevo es este. Porque hay un montón de parteras y parteros. Hay un montón de gente que te va a cunar y te va a dar lechecita y te van a dar así para que suelten los gasecitos, así, lo que no tiene que estar ahí dentro que molesta. Entonces, aprovecha la oportunidad, porque no habrá tal pastor o cual pastor. Bueno, les recuerdo que será el pastor Pablo Moon, pero Dios puede obrar con cualquier otro pastor. Pero si no traigo las almas, probablemente yo le diré, sí, mira, ¿qué tal? Trae a este lugar para que sean convencidos de su pecado, para que el Espíritu Santo obre en sus corazones y para que unas almas a tu familia en la fe y lo ames y compartas su amor y tu amor con él. ¿Vale, hermanos? Porque somos deudores, dice Pablo, a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, yo pronto estoy a anunciaros el Evangelio, pero si ya eran salvos. ¿Eran salvos los romanos? Sí, pero había muchos que no habían sido salvados. Incluso los salvos necesitan escuchar el Evangelio para recordarte que salvaste por amor. Hoy es el Día de las Madres, ¿no? En España. En Ecuador no. En España hoy es el Día de la Madre. Hoy me acuerdo que tengo madre. No hace falta, ¿no?, tal día para recordarnos, ¿no? Pero no viene de más que nos recuerden que un día, hace 2000 años, Cristo murió en la cruz por mis pecados. Y no solo eso, sino que juntamente con Él estoy sentado en los cielos y que juntamente con Él voy a recibir todo lo que es suyo. ¿Tú te imaginas las cosas que tendrá Dios? Pues son tuyas, si tu fe está en Cristo Jesús. ¿Cuál es la condición? Permanecer en su familia, amar a su familia, porque Él es esto. El cuerpo de Cristo está aquí. ¿Vale, hermanos? ¿Sí, hermanas? Bueno, pues vamos a terminar a orar y la semana que viene continuaremos. Desde el miércoles, seminario bíblico, no se olviden y demos gracias al Señor a través de la oración. Señor Padre, Dios eterno, soberano, confiamos en tu voluntad cada día de nuestras vidas, en primer lugar entendiendo que nuestros tiempos están en tus manos, que si es tu voluntad mañana dejaremos de existir y que es su voluntad, si es tu voluntad, Padre Santo, nosotros podremos hacer esto o aquello. Pero para planificar bien nuestras vidas, lo único que queremos hacer es salvar almas. Salvar almas, predicar el Evangelio para que tú obres, Señor, preciosamente. El anhelo de nuestro corazón está dispuesto. El deseo de nuestra alma es aumentar el número de miembros de nuestra familia. Que tu palabra sea predicada y que tú seas glorificado. Ese es el sentido de nuestra vida. No hay otro, no hay más. Pero para eso tenemos que poner en práctica la maquinaria de la oración y poner nuestros pies, los cuales son preciosos, que anuncian las buenas nuevas, en movimiento. Un paso tras otro paso en el camino de la vida debemos ir, Señor. ¿Qué debemos hacer? Pues andando y llevando la preciosa semilla y regándola con nuestras lágrimas para que podamos venir con regocijo trayendo las gavillas. Si no hay trabajo, si no hay lágrima, no habrá cosecha. Ayúdanos, Señor, para que la cosecha sea próspera, no para nuestra vanagloria, no para nuestro ego, sino para tu gloria, tu alabanza y tu honra y tu honor, Señor, porque de ti son todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que todo dominio y toda potestad, Señor, comprenda que no hay otro Dios en los cielos, sino que vive y reina por los siglos de los siglos.
En Él oramos, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén y amén.